Descarga de derechos. Este video está únicamente con el fin de entretenimiento. Crédito de los videos y música a sus autores originales. Únicamente es de entretener sin ofender a nadie y a mí. Solamente me pertenece a mí la historia. Sin más decir, comenzamos con la historia en un mundo bastante hermoso en donde era completamente habitado por dos grandes especies en específico, siendo en realidad los hostiles y pacíficos. Cada cierto tiempo se hacía una reunión entre los hostiles más poderosos que hayan existido durante tiempo atrás, siendo en realidad los primeros hostiles que se encargan de mantener la paz y equilibrio del mundo ante los jugadores malignos que aterraron en el pasado, pero más específicamente siendo los guardianes de todo el mundo, enfrentando una y otra vez a jugadores con sus compañeros que lentamente al paso del tiempo se empezaron a generar idénticos a ellos, pero siendo inferiores en fuerza y habilidades que los primeros hostiles. Se empieza a oír a alguien caminando a paso rápido. Se empezaba a acercar lentamente la cámara hacia un hostil que se encontraba caminando apurada. Se notaba un atuendo bastante llamativo, aunque se notaba en su expresión una mirada fría mientras seguía caminando hacia ninguna razón. Aunque se oiga otra voz que mencionaba cosas, poco a poco la cámara comienza a alejarse para observarse como otro ser vivo perseguía a la que seguía caminando sin detenerse. Brujita, hermana, detente, no sabes lo que estás planeando. Nunca se han interrumpido una sesión entre los hostiles primordiales. Las consecuencias de interrumpir una reunión de esta magnitud pueden ser completamente caóticas. Oyéndose la voz de la que parecía una mini versión de la bruja, pero en realidad tiene bastante años que ha vivido, pero siendo una de las menores, pero se pueden oír las pisadas de la que parecía la verdadera bruja. En realidad, siendo la primera en surgir, veía de reojo con la mirada fría hacia su pequeña versión bruja. Nos encontramos llegando tarde. Lo que va a suceder es lo más importante que haya existido durante toda la historia de nuestro mundo, encontrándose en su caminata, sin detenerse por ningún segundo hasta llegar a unas puertas que al abrirlas lentamente, se empieza a sentir una gran presión conjunta entre todos los hostiles, los primeros que habían surgido después de un gran caos que surgió en el pasado, siendo conocido que los primeros primordiales de cada especie hostil se empezaba poco a poco acercaba la cámara hacia un lugar específico, en donde se encontraba como un trono. Se empieza a observar cómo se encontraba un mobo hostil de color verde apagada con grandes heridas profundas, pero se notaba como no le afectaba a su estado o la situación que se encontraba, aún estando en un estado tan destruido en su cuerpo. Liberaba con solo su presencia un gran terror cualquier que lo viera a los ojos, pero los hostiles, que fueron los primeros, no se inmutaban, únicamente lo respetaban, ya que fue uno de los primeros primordiales que había surgido en el pasado en el gran conflicto que haya existido en toda la historia de aquel mundo con una, mientras era visto por todos los hostiles zombie. Nos hemos reunido nuevamente. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que lo hicimos, pero es tiempo de tomar una decisión. Saben perfectamente a qué viene esta reunión, ¿verdad? Con una gran tranquilidad, pero era todo lo contrario. Se podía sentir el ambiente que lo rodeaba, una gran tensión, mientras las sombras que no se pueden identificar solo asentían mientras uno de ellos hablaba. Hostil sabe perfectamente a qué viene esta reunión. Hace tiempo atrás ha sucedido lo mismo, pero es tiempo de una nueva decisión para decidir. Antes de lograr terminar su oración, era silenciado por el brazo de color verde oscuro del zombie para que dejara de hablar, provocando que el hostil que había hablado tuviera gotas de sudor y decide obedecer, mientras con una voz seria pero al mismo una gran tranquilidad hablaba zombie. Exactamente para decidir si los pacíficos pueden seguir existiendo durante un largo tiempo más. Ahora permitirme ver la gran voluntad que tienen los hostiles primordiales con nuestras creaciones que surgieron después de la Gran Guerra. Todo el ambiente de aquella reunión se puede sentir una gran tensión, como un gran frío que provocaba grandes escalofríos a la mini bruja, pero la primera bruja entre todas veía aquella reunión con una gran frialdad y seriedad. Sabía perfectamente que llegó el gran día de la decisión, definitivamente que si la especie de los pacíficos siguen existiendo o son completamente aniquilados por los propios hostiles primordiales, que eran como los protectores de los pacíficos. Había pasado mucho antiguamente después de la Gran
gran guerra entre los hostiles primordiales contra seres antiguos que habían llegado antes al mundo. Antes que ellos surgieran era todo un caos por aquellos que arrasaban con cualquier cosa como si fuera su parque de diversión, pero lentamente empezaban a nacer los primeros primordiales hostiles, que tienen capacidades y habilidades únicas entre sus especies. Se había desatado una gran guerra entre los mobs hostiles primordiales contra aquellos seres, pero al final lograron ganar y acabar permanentemente con aquellos seres de la antigüedad, pero después de eso decidieron reparar completamente todo el mundo, formando igualmente una contraparte de ellos. Los pacíficos habían decidido mantener como un tipo de orden o equilibrio si ellos eran contrapartes. Los pacíficos, gracias a los primeros hostiles primordiales que podían usar magia como poción, habían logrado crear aquella contraparte. Los pacíficos habían surgido siendo seres que no les gustaba batallar, solo muy pocos podían batallar, pero los hostiles primordiales durante mucho tiempo observándolos se habían cansado de su creación y habían decidido una decisión que puede cambiar el rumbo de todo el mundo para siempre. Se puede oír una voz sin emociones, como si lo que estuviera pasando fuera solo un aburrimiento para él. Poco a poco la cámara se acercaba al hostil que estaba hablando con una voz sin emociones, solo aburrimiento. Se notaba como no tenía piel, era completamente esquelético, de un tono oscuro, como teniendo 3 cabezas esqueléticas oscuras. Se podía notar cómo flotaba sin necesidad de tener un asiento, liberando una presión oscura a su alrededor que solo al verlo algunos hostiles tenían gotas de sudor. Sabían perfectamente qué tan peligroso era aquel hostil primordial. Poco a poco se notaba quién era en realidad uno de la dimensión del propio Nether de aquel mundo Wither. Yo opino que hay que traer el fin de todos los pacíficos, exterminarlos y dejar únicamente a los hostiles, que son más fuertes y serán capaces de defenderse de los jugadores y proteger todo el mundo con una mirada sin emociones, como si lo que dijera fuera lo más normal. Él había sido uno de los primeros primordiales que habían surgido en el Nether con grandes capacidades, que ninguno otro igual a él se le comparaba, ni siquiera con una antigua bestia que habían traído antiguamente los jugadores para divertirse y observar cómo el mundo poco a poco era destruido. Querían borrar todo el mundo, pero lo que no sabían ellos es que en aquel mundo existían los hostiles primordiales, seres con alto poder sin igual entre cada uno de su especie. Ningún otro hostil se les podía comparar. Se veía como todos los hostiles lo veían, incluyendo uno de los primordiales. Querían saber el por qué quería eso, dando un suspiro. El hostil primordial de la dimensión del Nether Wither. Saben perfectamente por qué deseo eso. Recuerden perfectamente, cada vez que un jugador aparece, los pacíficos no se defienden y se dejan atacar. Muy pocos se defienden, pero la mayoría les tienen miedo. Nosotros somos los que tenemos que hacernos cargo más perfectamente. Nuestros ejemplares, aunque no sean tan poderosos como nosotros, son lo suficientemente fuertes para batallar contra aquellos jugadores. Recuerden perfectamente qué sucedió en el pasado cuando uno de esos jugadores decidió traer de forma bromista una bestia idéntica a mí. Decirme, hubo un pacífico que decidió oponerse. Ninguno quiso. Los únicos que decidieron oponerse fueron los hostiles. Aunque cayeron, no se dieron por vencido y decidí intervenir, demostrando lo que son capaces los primeros primordiales de cada hostil y castigando con el sufrimiento eterno a aquel jugador que le haría gracioso hacer eso. Él nunca podrá escapar de su tormento, aunque intente acabar con su vida, siempre volverá una y otra vez sin escapatoria, observándose como la cámara se empieza a alejar lentamente del Wither primordial para notarse las expresiones de varios hostiles que se encontraban pensativos sobre lo mencionado sobre los pacíficos y de los jugadores. Era en verdad los hostiles eran los únicos pocos pacíficos que lograban enfrentar a los jugadores. Hay veces que uno de los hostiles primordiales tiene que intervenir dependiendo si la amenaza es mayor, pero aún así los pacíficos siguen de esa forma, no se defienden. Cuando son atacados solo esperan cuando los atacan para correr o defenderse. Pocos los únicos que batallaban al ver un jugador eran los hostiles. Muy pocos hostiles no batallaban de golpe al ver un jugador. Se oye una voz de uno de los hostiles: tiene completamente toda la razón, hemos visto el caos que han formado los jugadores, pero ningún pacífico los detiene. Somos nosotros que tenemos que entregar nuestras vidas para defenderlos. Yo opino igual, hay que eliminarlos. Se puede oír como hablaba con mucho odio y molestia, ya que el hostil
Steel había vivido lo suficiente para ver cómo varios de sus compañeros de su misma especie caían en combate contra los jugadores, mientras los pacíficos se escondían o corrían de la batalla. Eso le hervía su propio ser, pero poco a poco comienza a oírse una voz gruesa pero firme. Aunque muchos reconocían perfectamente, se puede observar dos enormes alas de color oscuro, mientras liberaba una gran presión al faltara el aire, pero algunas que se veían en sombras ni se inmutaban ante la presión del Ender Dragón primordial, el primer ser vivo que existió en una dimensión que no había nada. Lo único que existía en ese lugar era el mismo vacío. Lentamente comienza a hablar de una forma furiosa Ender Dragón. ¿Saben la cruel verdad? Decirme, ¿no han visto cómo nuestro mundo poco a poco es arrasado por los jugadores? Destruyen todo, árboles, biomas para crear sus construcciones, extraen minerales de la cueva o hacen sus propias cuevas artificiales. Recuerden perfectamente que sucedió hace tiempo atrás. Casi todo el mundo había colapsado nuevamente por aquellos jugadores. Tuvimos que intervenir y reparar nuevamente todo, pero decirme, ¿alguna vez los pacíficos los han detenido después de lo que vivieron? Se puede notar como cada palabra que mencionaba la enorme criatura que empieza a liberar más y más de su poder, provocando que todo empezará a temblar. En realidad, ella había surgido de forma natural gracias a la energía del vacío, creando sus propios hostiles, pero igualmente su mundo en esa dimensión en donde no existía nada en absoluto. En realidad, eran tres dimensiones pero en una sola. La primera era una fachada para que ningún jugador descubriera su segunda dimensión. Aunque la descubrieran, ella había preparado esa dimensión como una falsa. Aunque hubiera construcciones bastante llamativas, era toda una fachada. En realidad, en lo más profundo de esa dimensión, en lo más alejado que ningún jugador podría llegar por una extraña barrera que no les permitiría avanzar sin importar cuántas veces lo intentan, se encontraba un portal que llevaba a la dimensión del Ender Dragón primordial, en donde vivían los Enderman en grandes ciudades, viviendo con profundamente normalidad, siendo protegidos por la Ender Dragón primordial y por una de sus descendiente que había creado, usando el mismo método, usando la energía del vacío, pero esta era más débil. De encargo de ser la guardiana de la cualquier jugador, no importara si caía en combate, siempre volvería para cumplir con su papel de proteger el end de los jugadores Ender Dragón. Por eso yo opino que sean completamente eliminados. Los pacíficos nunca van a lograr proteger el mundo que nosotros tenemos que pagar por su cobardía. Gruñendo la enorme criatura, mientras se puede sentir un gran instinto asesino que liberaba la primera Ender Dragón, siendo una primordial que había batallado en el pasado con otros hostiles primordiales contra aquellos seres. Había visto cómo después de lo que sucedió en la Gran Guerra, los pacíficos, las creaciones de todos los hostiles, no defendían el mundo de los jugadores. Muy pocos se autodefendían, pero la mayoría siempre se intentaba escapar o ocultar cuando eran atacados por los jugadores, mientras los hostiles siempre tendrían que batallar contra ellos una y otra vez. Ender Dragón. Entonces, ¿qué dicen? Pensarlo muy bien, siempre vamos a estar enfrentando una y otra vez a los jugadores. Mientras tanto, los pacíficos tienen que esconderse o correr. ¿Cuántas vidas se han perdido de nuestro bando? Un gran silencio se formaba en todo el lugar. Ningún hostil primordial o hostiles decían nada, sabiendo perfectamente, recordaban en su totalidad de cuántas vidas de distintos hostiles habían entregado sus vidas para defender el mundo una y otra vez, hasta que comienza a oírse una risa bastante intensa, provocando que todos vieran de reojo, incluso los hostiles primordiales hacia el que se estaba riendo. Se notaba una gran criatura de color azul oscuro, aunque no pudiera ver, pero lo que sí tenía es saber dónde se encuentra cada ser vivo sin necesidad de tener ojos. También tiene una gran audición para localizar a los seres vivos, sin importar que lo que hagan. Mientras hagan un pequeño sonido, aunque sea minúsculo, él sabrá en dónde se encontraría. Eso no era los que llamaba la atención. Lo que les provocaba sorpresa es ver cómo aquel hostil de gran tamaño se encontraba riendo mientras hacía aparecer dos siluetas, dos jugadores, o lo que en realidad parecía ser la propia esencia de esos jugadores, observándose como el mismo hostil creaba una simulación en donde una aldea, pero hecha de energía, era atacado por aquellos jugadores de energía en miniatura. Se puede guarden. Oírme todos ustedes, esto siempre va a suceder todo el tiempo, será lo mismo. Llega un nuevo jugador a nuestro mundo, y lo primero que siempre van a intentar buscar es una aldea para robar sus recursos. Esperan ansiosamente los pacíficos, más bien los aldeanos, que los ataquen para que los golems de hierro hagan el trabajo sucio, empezando a usar algo de su energía para empezar lentamente a formarse unos mini golems de hierro que se empezaban a enfrentar a los jugadores pequeños.
ambos, siendo una mini batalla. Se notaba como los mini aldeanos de energía se escondían y otros seguían corriendo mientras eran protegidos por los pequeños golems de hierro de energía Warden. Pero todo es completamente en vano. Los jugadores siempre encontrarán una que otra forma para lograr su cometido para ganar lentamente. Se veía como los mini jugadores encontraron la forma para acabar con ambos golems de hierro para después empezar a destruir completamente toda la aldea. Como hay fuera únicamente un juego, se veía como el Warden primordial decide desaparecer lo que había creado para nuevamente absorber las esencias de esos dos jugadores, que lo único que se puede oír son los gritos de varios en el pecho del Warden primordial, que tiene la capacidad de absorber a cualquier jugador que derrote y formen parte de él. Con una voz fría veía a todos su Warden. Pero decirme, los pacíficos hacen algo para oponerse, ninguno ha hecho, tan solo enfrentarlos. Por eso es la decisión perfecta eliminarlos a todos para que solo existan para toda la vida los hostiles, que lograrán el cometido de proteger todo el mundo. Notándose como el ambiente era más frío que antes mientras varios hostiles se veían entre sí en sus pensamientos. No era una decisión fácil de cumplir, pero habían decidido tomar una decisión, empezando a observarse como cada hostil comienza a negarse que sigan existiendo los pacíficos, incluyendo se notaban los hostiles primordiales, aceptaban la verdad. Los pacíficos nunca van a lograr proteger el mundo, sin importar las veces que sean atacados. El zombie primordial, al percatarse de la decisión que habían tomado, cada hostil no decía nada, solo no le importaba qué decisión tomarán. Con una voz tranquila, zombie: entonces la decisión está tomada en estos momentos. Se ha decidido, los mobs pacíficos eternamente serán extin. Antes de lograr terminar su oración, es detenido por otra vez, provocando que todos los hostiles y unos cuantos primordiales, al escuchar aquella voz, le daba un poco de curiosidad. Quien tuvo las grandes agallas de interrumpir una reunión tan importante que se decidirá que si los pacíficos siguen viviendo por un gran tiempo más. Poco a poco la cámara se empieza a acercar hacia el individuo que había cometido esa gran interrupción. Más específicamente, la persona que había interrumpido se empezaba a ver quién era en realidad. Se notaba como tenía una expresión fría mientras era vista por todos los hostiles, siendo más específicamente la bruja primordial, mientras se notaba como la pequeña brujita se encontraba asustada al ser vista por todos. Pero eso no le inmutaba a la bruja primordial, que con una voz firme mencionaba algo que les llamaría la atención a todos los hostiles. Bruja, antes que diga algo más, señor zombie, ¿no creen que es completamente aburrido acabar con los pacíficos de esta forma tan aburrida y nada emocionante? Empezando a observarse como todos los hostiles y unos cuantos primordiales veían de reojo a la bruja primordial, indicándole que solo con ese acto que siguiera con lo mencionado. Bruja, me alegra saber que me prestan atención. ¿Qué les parece una última prueba a los pacíficos para ponerlos a prueba para ver si pueden seguir existiendo durante un largo tiempo más? Provocando que todos vean de sorpresa por aquella propuesta, pero se notaba en la mirada de uno de los hostiles indiferencia, mientras en sus hombros se notaba dos pequeñas figuras que tenían dos pequeñas espadas que empezaban a volar hacia alrededor de la bruja primordial, siendo los dos Vex primordiales, aunque muy inferiores a todos los primordiales conocidos, son más fuertes que los Vex regulares. Se notaba como se colocaban en el hombro de la bruja cada uno mientras colocaban sus espadas sin miedo en el cuello de la bruja primordial. Con una voz distorsionada y sería uno de ellos hablaba: oh, ¿y qué se supone que tienes en mente tú? Eres solamente la que se encarga de crear pociones curativas o veneno para ayudarnos. Eres una gran pieza clave, pero hay otros que pueden hacer mejor su trabajo. Solo esperemos que no cometas algo grave si no deseas que este sea tu última palabra. Se empezaba a sentir una mini tensión que ambos formaban para intimidar a la bruja primordial, que ni se inmutaba y los veía con una gran frialdad y con una voz que le da escalofríos a ambos Vex primordiales. Bruja, ¿saben algo? Tengo entendido que los Vex pueden atravesar cualquier superficie y ustedes, al ser los primordiales Vex, aunque sean gemelos, tienen una mejor habilidad. Me intriga hacer una poción nueva y tal vez partes de ustedes me ayudarían a crearla. ¿Qué dicen? ¿Se animan a ayudarme? Provocando que los dos Vex primordiales decidan volar lo antes posible, pero actuaban como si nada hubiera pasado y vuelven en los hombros de su señor primordial, que tenía una mirada fría sin inmutarse por lo que le iba a ocurrir a los dos Vex que se encuentran ahora en sus hombros. Con una voz seria que provocaba que todo el lugar tiemble. Evocador,
Decirlo de una vez, bruja, ¿a qué has venido y cuál sería tu propuesta para poner a prueba a los pacíficos? Espero que valga la pena, o si no sabes las crueles consecuencias. Por interrumpirnos se observaba como la bruja veía al evocador primordial, sin inmutarse en nada en absoluto mientras empieza a hablar con un tono frío. Bruja. Les digo esto ya que tengo una magnífica prueba para ponerlos en tu totalidad a prueba. ¿Qué les parece la gran batalla entre pacíficos contra los hostiles? 13 participantes de cada bando, me refiero los hostiles primordiales contra su propia creación. Todos los hostiles al oír lo mencionado comienzan a oírse fuertes risas en toda la reunión. Para ellos era completamente una broma, como que los pacíficos se les enfrentará serían completamente acabados en el primer instante. Se puede oír la voz de uno de los hostiles: jajajajajajajaja, no me hagas reír, en serio, esa es tu dichosa prueba. No pienso mencionar en lo que somos superiores a los pacíficos, en todo somos capaces de enfrentar a jugadores mientras ellos solo se esconden o escapan. Hay una gran diferencia entre nosotros. Lo único que se puede oír eran las risas de los hostiles, mientras los primordiales no decían nada, solo se quedaban callados. Pero la bruja no se inmutaba ante las risas de los hostiles, los veía con una gran frialdad hasta que empieza a hablar con una voz más fría que antes, provocando que las risas de la reunión empiezan a cesar para prestar atención a lo que iba a decir la bruja, que se veía con una pequeñísima sonrisa al saber lo que está a punto de hacer, algo bastante grave. Aunque sea una primordial, no es de batallar únicamente, es una curandera o la que fabrica las pociones más debilitarlos. Para ellos no les importaría acabarla en esos instantes, pero tomando completamente valor, sin miedo alguno, viendo a todos como si fueran solo la nada misma, comienza a hablar con una voz seca: bruja. Oh, disculparme las molestias, nunca creí que unos seres tan poderosos que fueron capaces de acabar con varios jugadores tuvieran. Guardando silencio por segundos mientras varios hostiles al oír cómo hablaba provocaba que empezaran a sentir rabia e ira mientras querían lanzarse contra ella y acabarla en esos instantes, pero si aguantaban las ganas se podía sentir como en toda la reunión se sentía un instinto asesino provocando que la pequeña brujita cayera de rodillas, temblando del miedo. Pero la bruja primordial ni se inmutaba, se notaba como los hostiles deseaban que si la bruja primordial terminara la oración, si es que se atrevía, pero se notaba como tenía una pequeña sonrisita la bruja primordial mientras mencionaba lo último: bruja. Miedo. Eso último se podía oír en toda la reunión, que estaba en un gran silencio completamente. Nadie decía nada, era completamente un vacío en todo el lugar. Solo se podía oír como la frase del miedo se vuelve a repetir una y otra vez en la mente de todos los hostiles, incluso de uno que otro primordial, pero algunos no se ven afectados ante lo mencionado, pero los que empiezan a sentir más rabia como nunca son los hostiles, que empiezan a recordar como varios de ellos, compañeros o amigos, perdieron la vida protegiendo a los pacíficos de los jugadores, y al oír que la bruja les mencionó que ellos tienen miedo de los pacíficos, es un gran insulto para ellos. Al mismo tiempo, gritaban llenos de rabia que provoca que el aire se moviera con agresividad. Hostiles. ¿Cómo te atreves, inútil bruja primordial, que nosotros le tenemos miedo a unos inútiles pacíficos cobardes? Retrátate lo que mencionaste en este instante. Lo único que se podía observar en esos momentos es como la bruja primordial los veía con una gran frialdad, sin retratarse lo que mencionó, sin importar las consecuencias en esos momentos, pero se empieza a oír una risa. Todos los hostiles al oír aquella risa se detienen en su arranque de ira para empezar a sudar al sentir como todo el aire se sentía más frío de lo habitual, pero eso no le afectaba a ningún primordial. Lentamente la cámara se empieza a acercar poco a poco hacia el ser que se encontraba riendo, siendo el mismísimo zombie primordial, que se encontraba con una gran tranquilidad, pero riendo como si lo que hubiera escuchado fuera un chiste de los mejores que haya oído en su larga vida. Zombie. En serio, eso fue un gran chiste, bruja, en verdad, casi me haces morir de la risa aunque ya estoy muerto. Entonces estás queriendo hacer esa prueba, una batalla 13 contra 13, suena totalmente interesante, pero, oyéndose como en la última palabra la voz del zombie primordial cambiaba a una frialdad nunca antes vista, que le recorre un pequeño escalofrío a la bruja primordial, aunque seguía con su mirada fría para que nadie se percatara que le haya afectado la última
una palabra solo. Esperaba lo último lo que mencione el zombie primordial, pero tiene la certeza lo que va a escuchar no le gustará para nada. Se puede oír un gran silencio, ninguna palabra sale del zombie primordial, que seguía con una mirada tranquilamente, pero poco a poco empezaba a cambiar a una frialdad nunca antes vista, comenzando a hablar de forma lentamente. Zombie. Habrá consecuencias, brujita, si nosotros resultamos ganadores. Toda la especie de bruja será exterminada, pero si los pacíficos ganan les dejaremos un tiempo más de vida y a cambio no le haremos daño a ninguna bruja. ¿Aceptas las consecuencias? Observándose como la bruja primordial, al oír sobre las consecuencias no decía nada, quedándose completamente callada mientras únicamente asentía con su cabeza, haciéndole entender que acepta completamente las consecuencias, provocando que la mini bruja, al ver ese asentamiento de la bruja primordial, le recorría un gran miedo por todo su pequeño cuerpito. Para empezar a oírse la voz animada del zombie primordial, que una gran emoción como nunca hubiera sentido en toda su larga vida después de la gran guerra en el pasado. Zombie. Desde este momento se ha decidido la gran batalla. Hostiles primordiales contra los pacíficos para la supervivencia. Ha comenzado el Ragnarok. Lentamente la cámara se empieza a alejar sobre la reunión, para empezar poco a poco pasar el tiempo. Después de esa reunión entre todos los hostiles y los hostiles primordiales, se podía ver como la cámara se empieza a acercar hacia otro lugar alejado de cualquier sitio. Adentro de ese lugar se encontraba la bruja primordial con una mirada totalmente fría, mientras tenía en mente a los candidatos, pero se veía como la pequeña bruja estaba alarmada, gritando de la desesperación. Brujita, ¿cómo vamos a conseguir a 13 pacíficos que logren batallar contra los hostiles primordiales? Ningún pacífico que se ha visto en la actualidad ha enfrentado a un hostil. Hay muy pocos que sí lo han hecho, pero no son suficientes. Observándose como la bruja primordial seguía con lo suyo sin prestar atención a los gritos de la mini versión, hasta que decide hacerle un gesto con su brazo para que guardará completamente silencio, provocando que la mini versión obedezca y guarde silencio en su totalidad. Para comenzar a oírse la voz sería de la bruja primordial, para que en un momento a otros varias hojas comenzarán a flotar alrededor de ambas, en donde se podía ver las criaturas pacíficas entre comillas, ya que igualmente andan las neutrales como los lobos araña, entre otros los que tengan esencia de un pacífico, que no atacan a los jugadores al instante como los hostiles. Bruja, entiendo tu preocupación, pero no te tienes que preocupar. Decirme, ¿en realidad piensas que ningún pacífico puede hacer frente a un hostil primordial, verdad? Con una voz fría pero tranquilizante, para empezar a acariciar la cabeza de la pequeña brujita, que se empieza a calmar para ver de reojo aquellas hojas que tenían distintas imágenes de distintos pacíficos, igualmente entre que son medio pacíficos. Con una voz temblorosa comienza a hablar. Brujita, en verdad no tengo del todo, pero hay muy pocos que pueden enfrentar a un hostil, pero hay una diferencia entre un hostil y un hostil primordial. En otras palabras, antes de terminar su oración se empieza a oír una risa suave parte de la bruja primordial, provocando que la pequeña estuviera más confundida de lo habitual, para comenzar lentamente poco a poco a cambiar las imágenes de los pacíficos a otros pacíficos que existieron en el pasado, más específicamente a los que hicieron historia entre cada de su especie. Con una voz tranquilizante comienza a hablar la bruja primordial, mientras las hojas con las nuevas imágenes siguen flotando, iluminándose con una luz de color verde claro, que es la misma energía del exp. Se puede sentir como cada imagen desprendía una gran cantidad de exp, pero dependiendo de cada imagen tiene una gran diferencia de cantidad. Bruja, nunca mencioné cuáles pacíficos o específicamente ellos mencionaron, solo mencionaron que aceptaban. En otras palabras, los que van a luchar son los pacíficos más fuertes que hicieron historia en cada una de su especie, los más fuertes de toda la generación pasada. Con una mirada determinada, mientras provocaba que la pequeña brujita tuviera una gran sorpresa, con los ojos bien abiertos de la sorpresa, empezando a tartamudear la mini brujita, que no puede separar su mirada de las imágenes que se encuentra viendo con una gran sorpresa nunca antes vista. Brujita, ¿cómo es esto posible? Había oído historias de las generaciones de cada especie de pacífico. Existieron grandes pacíficos que hicieron historia y que se cuentan en cada generación. Ellos van a luchar. Teniendo la mirada completamente llena de esperanza, había oído grandes historias de los antiguos pacíficos y sus grandes hazañas que se pueden comparar casi al mismo nivel a los hostiles primordiales. Se veía como la pequeña brujita, sin pensarlo, abrazaba a la bruja, pero se separaba rápidamente. Con una voz animada hablaba. Brujita,
Entonces eso significa que los elegidos pueden enfrentar a los hostiles primordiales y ganar, ¿verdad? Viéndose la mirada de la pequeña brujita una gran llena de esperanza, pero se notaba como la bruja primordial tenía una mirada seria y con una voz fría comienza a hablar sin despegar la mirada de las hojas que tenían cada imagen de los antiguos pacíficos que hicieron historia en cada especie bruja. Lastimosamente ellos, aunque sean más fuertes y habilidosos que otros pacíficos, tienen las grandes ventajas de no poder dañar del todo a un hostil, incluyendo no dañarían a un primordial, provocando que la pequeña brujita que prestaba atención comienza a desaparecer poco a poco su esperanza brujita. Entonces será nuestro fin, con una voz apagada, pero antes de romper en llanto sentía como le acariciaban la cabeza, siendo la misma bruja primordial que con una voz divertida comienza a hablar. Bruja, nunca mencioné si es nuestro final. Ellos dañarán a esos jodidos hostiles primordiales, les darán una gran paliza en sus orgullos, demostrarán estos pacíficos que pueden dañar a un hostil, y no cualquier hostil sino a un primordial. Confía en mi pequeña, tengo todo planeado. Lentamente comienza a crecer la pequeña esperanza que tenía perdiendo la pequeña brujita al oír aquellas palabras, pero tenía unas grandes dudas que decide comenzar a hablar, sabiendo perfectamente la única que tiene las respuestas es la bruja primordial, la primera entre todas. Brujita, pero decirme por qué haces esto, porque quieres evitar que los pacíficos sean extintos. No son de nuestra especie, nosotras somos hostiles porque nos preocupamos por ellos. La bruja primordial, al oír sobre la pregunta de la pequeña, tenía una mirada más seria que nunca, mientras con un gesto de su brazo desaparece las hojas para hacer aparecer otras hojas en donde se veía imágenes en donde como brujas y los pacíficos se ayudaban cuando era necesario. Con una voz seria: bruja, en verdad para ti al ser una pequeña no lo entiendes, pero nosotras necesitamos ayuda de los pacíficos, de ellos conseguimos cosas para nuestras pociones como los biomas. Cada pacífico se encarga de mantener el bioma asegurado, provocando que nos den lo necesario para nuestras pociones como la fauna. Imagina esto que pasaría si, lentamente de un gesto de su brazo, cambiaba las imágenes en donde ya no existía ningún pacífico y solo era habitado por los hostiles, provocando que los biomas como las faunas comenzarán a destruirse por la ausencia de los pacíficos. Eso provocaba que los materiales necesarios para las pociones empezaran a disminuir. Eso causaba que fuera casi imposible conseguir lo necesario para hacer pociones necesarias. La bruja primordial con una mirada helada mientras veía cada imagen. Igualmente la pequeña veía eso con miedo, viendo como sus hermanas brujas se les complicaba obtener los materiales para sus pociones. Bruja, esas son las consecuencias al no ver ya los pacíficos. Poco a poco los biomas como sus faunas empezarán lentamente a destruirse por falta de los pacíficos. Ellos provocaban un tipo de equilibrio para que todo siga en su lugar. Al falta de ellos y solo ser habitado por los hostiles, cambiará todo el bioma como su fauna. Eso causaría que varias cosas necesarias para hacer pociones comenzarán lentamente a desaparecer poco a poco, siendo complicado obtener tan solo un recurso necesario para una poción. Por eso nosotras las brujas, incluyéndome a mí, necesitamos a los pacíficos para seguir continuando con nuestras pociones, para ayudar y defendernos. Se notaba como la bruja primordial comienza a acariciar la cabeza de la pequeña brujita, que comenzaba a respirar con miedo, pero al sentir esa caricia de la que considera una gran madre, gracias a ella muchas de las brujas tienen los conocimientos para fabricar pociones. Con una voz menos asustada la pequeña comienza a hablar: brujita, entonces por eso tenemos que ayudar a los pacíficos para que nosotras sigamos creciendo en nuestra especialidad, ¿verdad? Con una mirada tranquilizante la bruja primordial dejaba de acariciar la cabeza de la pequeña brujita para empezar a caminar saliendo del lugar, mientras con un gesto de su brazo desaparece completamente cada hoja con los participantes pacíficos, para empezar a ver a la pequeña brujita, para empezar con su caminata, sino antes mencionar algo con una voz relajante, para calmar las tensiones que estaba en el ambiente. Bruja, exacto, tenemos que ayudarlos ahora. Seguirme, es tiempo de planear todo. Necesitamos ir a un lugar que construí hace tiempo atrás. Cuando sucediera algo similar, descuida todo, ya está en su lugar. Solo es tiempo de traer unas ayudas. Llegó el momento. Observándose como la pequeña brujita de golpe comienza a seguir a la bruja primordial, mientras se oye sus pisadas. Poco a poco la cámara se empezaba a alejar para únicamente verse como las dos seguían en su caminata hacia un destino oculto que solo la bruja primordial
primordial sabe lentamente la cámara empieza a acercarse hacia otro lugar, en donde se veía completamente bloques de color oscuro en lo más alejado de la nada, más específicamente un lugar no descubierto o oculto de los hostiles primordiales, que solo la bruja primordial logró descubrir. Con una voz fría comienza a hablar mientras la mini brujita se encontraba nerviosa por la sensación del lugar. Bruja, no te alarmes, está a punto de suceder lo que tanto tiempo me costó, pero logré conseguir ayuda de los mejores. No son los pacíficos si te lo preguntas, estos son necesarios para poder dañar a un hostil primordial. Poco a poco la cámara se empieza a acercar hacia una sección de aquel lugar oculto completamente desconocido por cualquier hostil primordial. Se podía notar como había como un tipo de portal como los del Nether, pero este era más distinto. En realidad, había 12 portales como el Nether, pero cada uno tenía un bloque nuevo que nunca había sido creado en el mundo o por un primordial. Con una voz nerviosa la pequeña bruja comienza a hablar con miedo. Brujita, ¿qué son estos portales? En toda mi vida nunca antes he conocido un portal con estos bloques. ¿Qué significa y qué saldrá de esos portales? Teniendo bastante miedo por una extraña razón, no sabe el por qué, pero se notaba como la bruja primordial tenía una mirada totalmente fría mientras sacaba un mechero, pero este tenía un diseño distinto a los habituales, desprendía una extraña energía desconocida. Con una voz fría comenzaba a hablar. Bruja, es muy simple, estos bloques yo misma los hice para fabricar específicamente estos portales, en donde logré con mucho tiempo conseguir la ayuda de los 12 necesarios para esta gran batalla. Si te preguntas del último, no es necesario, y no me preguntes el por qué, porque no pienso mencionar nada, ¿entendido? Provocando que la pequeña brujita estuviera completamente sorprendida por oír que ella misma había creado esos bloques nuevos para crear nuevos portales para traer ayuda para enfrentar a los hostiles primordiales. Pero cuando iba a preguntar sobre el último, quedaba callada para lo único verse como la bruja primordial se acercaba a los 12 portales que estaban apagados, y con el mechero que desprendía esa energía desconocida los encendía, formándose una extraña luz en todo el lugar. Cada portal tenía un distinto color. Para el paso del tiempo, poco a poco comenzarán a salir 12 sombras que lo único que desprendían una gran presión en ese extraño lugar, provocando que la pequeña brujita no pudiera hablar o parpadear mientras una de las sombras comenzaba a hablar. Entonces llegó el gran momento, como nos lo mencionaste. Será todo un gusto batallar en este gran torneo tan interesante, ¿verdad, chicos? Lo único que se puede oír es un gran silencio en todo el lugar, pero se notaba como aquellas sombras asentían sabiendo perfectamente lo que estaba sucediendo, ya que en el pasado la bruja primordial hizo lo posible para planear este gran momento. Con una voz fría empezaba a hablar la bruja primordial estando al frente de aquella sombra. Bruja, saben perfectamente qué puede suceder si uno de ustedes pierde en esta batalla. ¿Están dispuestos a entregar su ser? Nuevamente llegaba el silencio en todo el lugar, pero en vez de salir corriendo, las 12 sombras daban un paso hacia el frente. Estaban dispuestos a todo, sin importar las graves consecuencias. Si uno de ellos pierde, darían todo de sí para intentar ganar la batalla. Lo único que les emocionaba a algunos era batallar contra un hostil primordial. Uno de ellos hablaba de forma animada, con ganas de batallar. Basta de platicar o conversar. ¿Dónde está mi contrincante? Espero que el que tenga que hacer la unión sea alguien como yo. Todas las sombras, al oír aquella voz, les caía una gota de sudor, sabiendo perfectamente que aquella sombra lo único que le importaba era en esos momentos enfrentar de una vez a un hostil primordial. Pero la bruja primordial no se inmutaba en absoluto, para comenzar a verlo con una gran sonrisa, con una seriedad. Bruja, descuida, pronto tendrás tu gran enfrentamiento. Tienes la grandiosa suerte de ser el primero, y no te preocupes con el Pacífico, que harás la unión. Es como tú, alguien que busca una gran batalla que le haga hervir su ser, provocando que aquella sombra, al oír lo mencionado de la bruja primordial, se comenzará a emocionar como si nunca hubiera un mañana. Se encontraba deseoso que comenzará de una vez el Ragnarok, el gran batalla entre los pacíficos en contra de los hostiles primordiales, en donde tendrán que demostrar que son dignos de vivir mucho más tiempo. Bruja, espero que estén todos completamente listos, porque ha llegado el gran momento. Y por cierto, pequeña, puedes reaccionar, estamos perdiendo tiempo. Las palabras de la bruja primordial le llegaban a la pequeña brujita, que reaccionaba de golpe y se acercaba rápidamente a la bruja primordial, pero estando atrás de ella, al ver con miedo a esas 12 sombras, que ellos al percatarse les causaba gracia, pero no tenían intenciones de dañar a la pequeña brujita, empezando a acercarse una de las sombras para decidir acariciar
acariciar a la pequeña brujita con una voz tranquilamente para tranquilizar a la pequeña descuida. Sabemos que nos temes pero no te tienes que preocupar, no somos como te han contado, recuerda, bien hay buenos, malos y neutrales, y nosotros hemos decidido apoyarlos en esto sin importar las consecuencias, provocando que al decir esas palabras lentamente la brujita comienza a tranquilizarse. Poco a poco decide mostrarse mientras se notaba como una que otra sombra le daba el interés mientras otros estaban más ansiosos de que inicie el torneo. Con una voz nerviosa la pequeña comienza a hablar: brujita. Esto, entonces ustedes nos van a ayudar en ganar este enfrentamiento. Saben, los que se van a enfrentar son los mismos hostiles primor. Antes de terminar su oración, una de las sombras la callaba con un gesto con su brazo para que guardara silencio para empezar a hablar con seriedad, pero al mismo tiempo relajado. Descuida, sabemos a quiénes tendremos que enfrentarnos, y no te tienes que preocupar, haremos todo lo posible para ganar cueste lo que cueste, notándose la seguridad de cada sombra que solo asentían y iban dar todo de sí para intentar ganar, aunque lo que más les emocionaba es ser los elegidos para enfrentar a los hostiles primordiales. Eran cada sombra lo mejor de lo mejor en una especialidad. La bruja primordial se acercaba a la pequeña brujita para acariciar la bruja. No te tienes que preocupar, elegí sabiamente a los que nos quieren ayudar en este gran conflicto de supervivencia. Aunque me costó mucho tiempo, logré el cometido: obtener lo necesario para herir a los hostiles primordiales. Confía en ellos, hazlo por mí. Puede sentirse como el ambiente comienza a cambiar lentamente. Se puede sentir una extraña sensación, la seguridad de que aquellas sombras logren la victoria junto a los pacíficos para salvar completamente a todos los pacíficos, provocando que la pequeña brujita diera una gran sonrisa de felicidad. Brujita. Entonces, si ese es el caso, confío completamente en todos ustedes. Sé que vamos a ganar de en todo de sí para lograr la victoria, pero no se sobrepasen, por favor. Todas las sombras al oír eso les llegaba un extraño sentimiento, pero lo ignoraban creyendo que era solo algo pasajero, pero a cada uno les llegaba un recuerdo, cuando eran antiguamente más débiles que en la actualidad, que nadie les ayudó a mejorar y ellos mismos entrenaron por su propia cuenta hasta convertirse en lo mejor de lo mejor en su especialidad. Ahora estaban más decididos en dar la victoria a los pacíficos, ya que la pequeña brujita confiaba en ellos, hasta que se oye la voz emocionada de la misma sombra que deseaba ya de una vez batallar, acercándose a la pequeña, que ahora está más nerviosa, oyéndose la risa de la sombra. Ja. No te tienes que preocupar, nos vamos a sobrepasar para superar nuestros propios límites. Para ganar estos enfrentamientos solo te voy a pedir algo: si perdemos no llores por lo que nos pase, solo sonríe al ver que alguien dio todo de sí para enfrentar a un hostil. Gran sonrisa salvaje mientras estaba al frente de la pequeña brujita, que al sentir tensión en todo su pequeño cuerpito rápidamente asentía la cabeza rápidamente para luego esconderse atrás de la bruja primordial por el miedo, provocando que la sombra riera. No sentía enojo o rabia, solo le causaba risa por la acción de la pequeña, pero de un golpe a otro la voz de la bruja primordial se hacía presente, que era observada por todas las sombras. Bruja. Suficiente, estamos perdiendo más tiempo valioso. Es tiempo de que se reúnan con los pacíficos, que harán la unión como les específicamente. Saben perfectamente que solo serán tipo de apoyo para que un pacífico logre dañar a un hostil primordial. Se van a convertir ustedes mismos en armas de batalla. Todas las sombras al oír lo que mencionaba la bruja primordial se ponen serios para aceptar en lo que se van a convertir. Después de todo, el Ragnarok es únicamente enfrentamientos entre los hostiles primordiales contra los pacíficos. Ellos no pueden batallar a favor a los pacíficos, pero se pueden convertir en armas o hacer una tipo de unión con los pacíficos para provocar que los pacíficos logren dañar a los hostiles primordiales en las batallas. Aunque la pequeña brujita no sabía, estando intrigada, quién sería el pacífico al nivel de un hostil primordial sin la necesidad de usar la unión con una de las sombras en los pensamientos de la pequeña brujita. ¿Quién es capaz de pelear al mismo nivel en contra de un hostil primordial, capaces de arrasar con varios jugadores como si no fueran nada? En toda la historia de los pacíficos, no hubo ningún pacífico con las grandes hazañas para igualar al nivel de un hostil primordial, pero sí lograron algunos alcanzar el mismo nivel como un hostil primordial, derrotando uno que otro jugador que tendrá en mente la que considero una madre. Lentamente se observa como cada sombra se veían entre sí, sabiendo en su totalidad las grandes
consecuencias que puede suceder en el Ragnarok, pero no le tenían en absoluto miedo lo que les pueda ocurrir. Se empieza a ver cómo lentamente la cámara se empezaba a alejar poco a poco de aquel lugar donde ya se encontraba el destino sellado de aquellas sombras que darán todo de sí para intentar ganar y salvar a los pacíficos. Se empieza a ver cómo la cámara seguía alejándose para que un momento a otro la cámara aparezca en otro lugar, en donde se notaba una gran sombra que tenía una gran mirada fría, sin inmutarse sobre lo que le habían contado sobre el Ragnarok. Para empezar a alejarse le venía en la mente: esto es completamente absurdo, ¿cómo tendré que enfrentarme a un patético pacífico? Aunque espero que valga la pena, no quiero desperdiciar mi valioso tiempo en cosas absurdas, solo busco mi gran rival, el que me hará sentirme nuevamente vivo una vez más. Lo único que se podía ver es como aquella sombra lentamente desaparecía entre el pasillo de aquel sitio, desprendiendo un solo sentimiento: el profundo vacío de no tener un rival contra alguien que sea capaz de forzar que use toda su fuerza y habilidades como nunca hacer. Que desprendía nuevamente el sentimiento de la adrenalina que antiguamente él mismo perdió. Hay una gran posibilidad que en este torneo el gran enfrentamiento entre los hostiles primordiales contra los pacíficos tenga un rival digno que logre encender esa llama de guerrero que antiguamente se había apagado. Una voz completamente distorsionada, prevista de emociones y sentimientos, empezaba a hablar en un lugar alejado de ese mundo en donde no existía absolutamente nada. Lo único que lo habitaba es un gran profundo oscuridad que veía aquel dichoso mundo. Sus ojos sin vida son la dichosa cámara que empezaba a ver a un lugar distante, reconociendo que no lograba comprender, pero deseaba que otros seres vieran consigo mismo aquel mundo que está a punto de colisionar entre las fuerzas de los hostiles primordiales contra la voluntad de los pacíficos. Con una voz helada empezaba a hablar el comienzo de este mundo, en donde es habitado por los hostiles primordiales. Decidieron aceptar el torneo llamado Ragnarok para demostrar lo que son capaces, superiores a los pacíficos, pero en realidad recibirán ayuda por parte de la bruja, que trajo seres que están dispuestos en ayudar. Esta no será una batalla cualquiera, es la gran supervivencia de un bando que no se dará por vencido ante los hostiles primordiales, o caerán en combate dando todo de sí mismos. Para ganar tendrán la suficiente determinación los pacíficos para superar a sus dichos creadores. ¿Quién ganará? ¿Qué va a suceder en este torneo? ¿Será el verdadero objetivo de la supervivencia? ¿Habrá secretos que no se han dicho? ¿Quiénes caerán en el enfrentamiento? Todo puede suceder en una batalla que es la mismísima supervivencia.